Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Varios accidentes ocurrieron en Aruba. Deberán pagar las multas los deudores morosos. Lío por el polígrafo en la Casa de Nariño en Colombia. Nicolás Maduro fue bien recibido en su visita a Brasil. Telearuba y Noticias Caracol, tremenda unión. A esta hora y como todos los días me place saludar a nuestros televidentes dándoles una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Esperamos que todos ustedes que se encuentran en sintonía hayan tenido un tremendo martes. Empezamos con noticias locales y después del lamentable y negro fin de semana que tuvimos por los 2 fallecimientos a causa de accidentes de tránsito. Sin embargo, las autoridades también tuvieron que llegar a cubrir varios accidentes que ocurrieron alrededor de la isla. Recientemente en el camino que va para el área de Camacuri, justo en Sabana Verde, allí a la parte del lado de Post en Los Bomberos, sucedió un accidente con un impacto bastante fuerte. De inmediato movilizaron a la policía a ese sitio. Constataron que un pick-up marca Chevrolet se fue en contra de otro pick-up. Por casualidad, uno de los autos eran de la misma marca y del mismo modelo. Uno de los pick-ups se fue detrás del otro con bastante daño en la parte delantera. No hubo ninguna persona herida, afortunadamente. La policía llegó al sitio, tomó los datos y allí habló con ambos partidos. En otro hecho también que ocurrió en el camino que va hacia el área de Buguruy, en la cruzada en la parte sur de Imelda-Hof, sucedió un accidente con bastante daño material, en donde el conductor de una Ford EcoSport se subió a la vía sin darle preferencia en la parte sur que venía un vehículo marca March. También en este Nissan al parecer salió delante allí y ambos vehículos quedaron bastante dañados. La policía y la ambulancia tuvieron que presentarse. Los paramédicos brindaron asistencia médica y al final la grúa y el seguro se fueron con los autos bastante dañados a sus destinos. También en la madrugada de este sábado, en el camino que va muy cerca a Moulen, el conductor joven perdió el control de su vehículo Kia Sorento, una SUV, y se fue al área del monte. Estas personas que se encontraban también en el auto afortunadamente salieron ilesas. La policía se presentó, pero no allí había ninguna persona herida. Los familiares también llegaron y se encargaron de buscar la grúa para que sacara este vehículo del monte. Cambiando de tema, preste mucha atención porque el Ministerio Público dio a conocer que a partir de este 12 de junio del 2023 van a empezar a hacer visitas a los deudores morosos que tengan multas abiertas. Si no pueden hacer el pago, tendrán que sentar castigo en la cárcel. El Ministerio Público a partir de este próximo 12 de junio del 2023 va a comenzar a realizar los cobros de multas de las personas que no las han pagado. Al igual de que el año anterior, el Ministerio Público contará con el apoyo del Cuerpo Especial de Aruba. Los funcionarios de CEA estarán visitando a los ciudadanos que tengan multas abiertas para hacer el pago y van a realizar los cobros. Al momento en que el Cuerpo Especial de Aruba intervenga a una persona para cobrar esta multa y no se realiza el pago total, los funcionarios van a proceder con su detención y lo van a trasladar a la cárcel Kia para que cumpla la sentencia pendiente. El Ministerio Público hace un llamado a las personas que de pronto tienen deudas pendientes, tengan multas abiertas por pagar, para que lo hagan bien sea de una forma online a través de la cuenta bancaria o también lo pueden hacer a través de la oficina de la Caja del Ministerio Público después de hacer una cita en www.omaruba.com. No esperen a que los funcionarios de CEA lo lleven a Kia para cumplir el pago de las obligaciones. El día de ayer, el ministro de Justicia, Rocochón, junto a Ceitar y el Cuerpo Policial de Aruba, anunciaron el proyecto piloto de las body cámaras. Son cámaras instaladas en los uniformes de la policía, no solamente para las evidencias, pero también para verificar lo que ocurre en accidentes o en hechos inusuales.
En una conferencia de prensa que se llevó a cabo recientemente, el ministro de Justicia, Roco Chon, indicó sobre la ampliación y la reestructuración del Cuerpo Policial de Aruba y por eso hicieron la introducción de un proyecto piloto bajo el nombre de Body Cámaras. Esto es para ayudar a los agentes policiales de Aruba a brindar más seguridad, no solamente para la comunidad, pero también para ellos. Los agentes podrán utilizar la tecnología a base de videos, donde les va a ayudar diferentes investigaciones, casos en la corte, evidencia, medir el comportamiento de la comunidad y los agentes policiales, incluyendo, se va a poder utilizar estos videos para mejorar los entrenamientos en los campos de cada agente. El ministro Roco Chon expresó que después de un par de meses de utilizar estos body cameras, es decir, cámaras que están instaladas en el uniforme de los policías, van a evaluar si van a invertir en la tecnología para todo el cuerpo policial, pues durante esta conferencia de prensa en donde el ministro de Justicia y Asuntos Sociales anunció el inicio de este proyecto piloto, también lo hizo con el cuerpo policial y CEITAR como socios importantes en el manejo de la tecnología, y esto para elevar la seguridad de toda la comunidad, pero también para los mismos agentes policiales. Es así que a base de diferentes investigaciones científicas se llegó a la conclusión de venir con este proyecto piloto de las cámaras que vendrán en el uniforme de los agentes policiales. Empezamos nuestra ronda internacional en la capital de Colombia con una tremenda polémica que se ha generado en plena Casa de Nariño. Y esto debido a que la jefa del gabinete del presidente Gustavo Petro hizo que su empleada, su ex niñera, pasara por el polígrafo. Con el consentimiento de la Casa Militar, en el transcurso de la mañana el CTI de la Fiscalía practicará una inspección a la Casa de Nariño a propósito de la prueba de polígrafo que se le practicó a la ex niñera de la jefe de gabinete, Laura Saravia, a quien se le habría hecho un robo por cerca de 150 millones de pesos. El fiscal general Francisco Barbosa confirmó que hay una denuncia formal por este hurto. Pero seguramente en los próximos días se llamarán a interrogatorio con apoderado o con defensor a diferentes personas dentro de ese procedimiento. La vicefiscal Marta Mancera dijo que la Policía Judicial realizó los actos urgentes y se refirió a la prueba de polígrafo. Frente a los hechos de traslado hacia el polígrafo y otras actividades que pudieron haber hecho, no están dentro del marco de la investigación del hurto, es decir, que son actividades distintas, ordenadas por otras personas, pero no dentro de la investigación contra el patrimonio económico de quien fue víctima. Para el gobierno el procedimiento fue transparente. Este hombre, el coronel Carlos Alberto Feria, jefe de seguridad del presidente Petro, según lo informado, es fundamental en el esclarecimiento de todo el proceso. La información de la que yo dispongo es que fue una aceptación voluntaria entonces, inclusive que firmó el consentimiento. Esto, como lo afirmaba, teniendo que ver de manera muy cercana a la propia seguridad del presidente, yo creo que es lo que justifica la utilización de ese mecanismo. El director de la Policía, general William Salamanca, también respaldó el proceder del coronel Carlos Alberto Feria Buitrago, repito, jefe de seguridad del presidente Gustavo Petro. Y nos quedamos allí en Colombia, pues tras varios meses de zozobra, intimidaciones y extorsiones, cayó una de las principales personas que al parecer haría parte del Tren de Aragua, que tiene cansados a los comerciantes en Colombia. Y es activo. A lo que Adrián me dé la luz, oye, para allá y le doy 10 el más grande al más pequeño, ¿viste? Así que vamos a dialogar. Videos como estos eran enviados a los comerciantes de Soacha por un grupo delincuencial armado vinculado al Tren de Aragua. Los mensajes intimidantes eran la forma de presionar y exigir grandes sumas de dinero a cambio de una supuesta seguridad. Dentro de sus víctimas estaba una empresa de transporte público a la que vigilaban de cerca y enviaban audios vía WhatsApp como estos. Contate que de esto vivimos nosotros, de la delincuencia, acostumbrados a matar y a comer del muerto. De decirle al jefe tuyo que se comunique con nosotros, mi viejo, o le mato un bucetero parcoño ahí, se lo dejo tirado. Que hable claro si contamos con él o no contamos con él, para no seguir molestando. Si las víctimas de extorsión no accedían a sus pretensiones,
La próxima acción delincuencial era disparar frente a los establecimientos de comercio, como quedó grabado en esta cámara de seguridad. El temor entre los comerciantes cada vez era más grande, en especial cuando a sus teléfonos móviles seguían llegando amenazas mucho más intimidantes. Armando, mira la que les voy a meter para allá para adentro, mijo. Alíñanse, porque les vamos a hacer un desastre. El próximo ataque va a ser con esto, mi viejo. Nosotros con ustedes no estamos jugando. Tras la denuncia de las víctimas y un gran operativo liderado por la Fiscalía Seccional de Cundinamarca, en apoyo con la policía y el ejército, 12 personas fueron capturadas y enviadas a la cárcel por los delitos de secuestro extorsivo, extorsión agravada, desplazamiento forzado, concierto para delinquir agravado, hurto calificado y agravado y porte ilegal de armas. Y ahora vamos a una de las noticias más importantes a nivel internacional. La visita del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hacia Brasil fue recibido por el presidente de este país, Luis Ignacio Lula da Silva. Esto después de muchos años que se había vetado la entrada de Maduro a territorio brasileño. En un avión sancionado por Estados Unidos de la aerolínea Conviasa, el mandatario Nicolás Maduro arribó a Brasilia luego de que Lula da Silva anulara el decreto que prohibía la visita de Maduro al país suramericano. Es un gusto enorme recibirlo aquí otra vez. Ambos mandatarios ofrecieron una rueda de prensa en el Palacio de Planalto, a donde llegó Maduro en compañía de su esposa Cilia Flores, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, el ministro de Petróleo, entre otros miembros de su gabinete. Hoy se abre una nueva época en las relaciones entre nuestros países, entre nuestros pueblos, de un nuevo mapa de cooperación, de trabajo conjunto, que abarque todas las áreas de la economía. La visita de Maduro es la antesala a la cumbre de presidentes de América del Sur, donde revisarán el fortalecimiento de UNASUR, aunque la intención de Maduro va mucho más allá. ¿Aspiran algún día a ser aceptados en los BRICS? Venezuela dice sí. Quisiéramos ser parte de los BRICS. Si me preguntan qué pienso, yo les digo que sí, que soy favorable. Opositores en Brasil, como el diputado Eduardo Bolsonaro y Carlos Jordi, criticaron que Lula da Silva reciba con pompa y honores a quien califican como un dictador. Y vamos a un terrible accidente que ocurrió en las últimas horas en Ecuador, en una vía principal en donde la colisión de varios vehículos generó una tragedia. Pues allí, algunos de los testigos narraron los momentos previos, durante y también cómo lograron ayudar a algunas de las víctimas. Era un escenario de guerra, o sea, era un apocalipsis. A 20 metros estuvieron las primeras víctimas. Ya se escuchaban gritos, ya se veían heridos en la calle porque gente salió volando de los autos. En medio de la tragedia y los gritos desesperados de ayuda, 5 personas con conocimientos de primeros auxilios evitaron la muerte de más víctimas de este accidente de tránsito. Entre ellos estuvo Mauricio Toapanta, fisioterapista testigo del accidente. No sé cómo el ser humano puede ser así de egoísta. Un grupo de profesionales de salud nos estábamos desviviendo y estábamos buscando cómo atender y otros filmaban por encima nuestro cuánta sangre había. Él lideró estas acciones después de la tragedia mientras esperaba la llegada de los equipos de emergencia que no podían pasar por el bloqueo de cientos de vehículos. Y otros, en lugar de abrir los carros para que pasen los servicios de emergencia, pasaba una ambulancia y se iban por detrás de la ambulancia sabiendo que teníamos 8 ambulancias, 20 ambulancias atrás. Relata cómo se actuó mientras esperaban la llegada de las ambulancias. Que quizás si pudimos hacer algo más o quizás si llegábamos unos segundos antes podíamos salvar al señor que se infartó. O quizás pudimos ayudarle a la nena y quizás pudimos evitar la muerte de la otra persona. 30 minutos tomó el arribo de los equipos de rescate, no por negligencia sino por la falta de ayuda ciudadana. Algunos conductores abandonaron sus autos y otros se pusieron a transmitir en redes sociales. Eso ocasionó más demora. Mucho ayuda a aquel que no se baja con un celular a buscar likes en una red. Y mucho ayuda, como hicieron muchas personas, en coger las jabas en esta ocasión, en coger las jabas y empujar los vidrios para que podamos pasar, para que podamos poner una camilla con los bomberos, junto a los bomberos y comenzar a sacar los heridos. Hablemos de la parte migratoria y esto no solamente data a ciudadanos procedentes de Latinoamérica, Colombia, Venezuela, también República Dominicana,
y también Centroamérica, sino que ahora a un grupo de migrantes también se han denominado los ciudadanos que vienen desde la China, pues a pesar de que el trayecto es mucho más grande, también hay un gran grupo de personas de esta nacionalidad que quieren cruzar de una forma ilegal a los Estados Unidos. México sigue siendo un país peligroso para los migrantes, así lo indica este migrante chino. Algunos chinos que conocí fueron asaltados 3 veces por cárteles mexicanos. Les apuntan con pistolas a la cabeza o con cuchillos a la garganta. Los cárteles les robaron todo. A este hombre le llevó 40 días llegar a México, siguiendo información y rutas en la internet. Es muy difícil sobrevivir en China. Yo era albañil y no me pagaban. Algunos trabajadores trabajaron durante 2 años y no recibieron ni un centavo. El hambre, la desesperación, el que los amenacen, el que los estafen, el que sean privados de su libertad, todas esas situaciones que viven los migrantes desde su lugar, desde que salen desde su lugar de origen, las siguen viviendo aquí en México. Este grupo de familias chinas llegan a la margen del Río Grande, se adentran a las peligrosas aguas del río, llevando a sus niños sobre los hombros, con la meta de entregarse a las autoridades estadounidenses. La razón de salir de China es que todos saben que el gobierno chino es demasiado poderoso y controlador. Toda la experiencia profesional que acumulé en China no es válida ahora. En Estados Unidos haré trabajos que ningún estadounidense quiere hacer. Estoy mentalmente preparado. La patrulla fronteriza ha capturado más de 9.800 migrantes chinos en la frontera sur entre octubre de 2022 y abril de 2023, lo cual representa un aumento del 353% en comparación con todo el año fiscal 2022. Muchos son liberados en Brownsville y en McAllen, Texas, y ya cuentan con notificaciones de comparecencia para presentarse ante un juez de inmigración. Y vean estas impactantes imágenes que ocurrieron en una vía principal en Paraguay, como motochorros allí lograron violentar a una mujer y robarle el celular a pesar de que ella estaba con su hijo. Una mujer que se encontraba con su hijo a bordo de una motocicleta esperando su pedido de hamburguesas fue sorprendida por motochorros que le robaron su teléfono celular. El hecho ocurrió en la avenida Los Cedros del barrio Mariscal López de Hernandarias. La mujer, al percatarse de la llegada de los motochorros, arrojó su celular hacia el local comercial, pero uno de los delincuentes ingresó al lugar y se llevó el aparato. Los comensales que estaban en el comercio desaparecieron del lugar al momento del atraco. El hecho duró pocos segundos, pero suficientes para el susto y el perjuicio para esta mujer. Según agentes de la Comisaría 24 de Hernandarias, el hecho no fue denunciado por la afectada, pero el caso fue muy comentado en redes sociales. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Sigue siendo un dolor de cabeza los cigarrillos electrónicos. Ave noite mi que queda papi a cubo, pero mi me se maneira pa mi ebo. O el rumão busca por hybrid basic plan aceitar. A mi time hybrid queda conecta com aceitar. O data e amada deu solo plan que da chat com a bufada. O hybrid tu costem un solo paquete e queda claro com aceitar, com aceitar, com aceitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Procter & Gamble te presenta Perfect Wash. Un nuevo producto en preferiti Tide, Gain, Downy, Ariel, Draft y participa para ganar 1.500 en cash y un LG Dryer and Washer último modelo. Marca superior te la campaña limpio o lo delicioso. Compra 2 productos de marca participante y deposita o recibo de caja promocional en vos supermercado preferido of WhatsApp. Sea porque usa Gain, Tide, Downy, Ariel o Draft, prepara para ganar en grande con P&G su Perfect Wash. Visita Facebook page de compra para más información.
con más información a través de Primera Plana. Ha generado una gran popularidad los cigarrillos electrónicos, estos vapeadores que muchos jóvenes ahora por moda o por gusto están utilizando. Sin embargo, según lo que dicen expertos, también tendrían muchísimo daño para la salud. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. El uso del cigarrillo electrónico o vapeo, como se le conoce, está rodeado de polémica. Aunque algunos dicen es más seguro y menos dañino que el cigarrillo común, ha quedado demostrado que no es así, pues contiene nicotina y otras sustancias tóxicas. Son unos aparatos electrónicos que contienen nicotina, la mayor parte de ellos, que producen un aerosol a través de la combustión que las personas inhalan a través de la boca, llega a los pulmones, llega al cerebro y representa un daño para la salud también. Se sabe que los compuestos volátiles que contienen pueden causar irritación a los ojos, nariz, garganta, dolor de cabeza, náuseas, y los sabores químicos pueden causar enfermedad. Vías respiratorias, el corazón también, sabemos que el oxígeno llega al cerebro y a todas partes del cuerpo porque nosotros vivimos por el oxígeno y solamente el proceso de combustión que implica el cigarrillo electrónico puede ser muy perjudicial. Hay algo que se le conoce como la enfermedad del pulmón de popcorn, que hubo una epidemia prácticamente en Estados Unidos a través de los cigarrillos electrónicos. En Puerto Rico también se han visto casos. También el consumo de e-cigarettes o cigarrillos electrónicos está asociado con 2.500 muertes asociadas al consumo de cigarrillos electrónicos a nivel de Estados Unidos. Adicional a eso, enfermedades del corazón. También se le asocia al cáncer. El mayor problema en los adolescentes es que les crea adicción. Particularmente la adicción, el potencial de adicción que puede tener un cigarrillo electrónico en los jóvenes, ¿verdad? Sabemos que un cigarrillo electrónico es equivalente a una cajetilla de 20 cigarrillos. Así que con solamente un cigarrillo electrónico de 600 inhaladas es equivalente a consumir una cajetilla de cigarrillos. Así que imagínense el potencial que tiene de consumo de nicotina y por lo tanto de crear una adicción porque es mucho mayor el consumo con solamente un cigarrillo electrónico. La semana pasada se llevó a cabo en Bogotá, la capital de Colombia, la misión comercial por parte del gobierno de Aruba, varios representantes de los gremios comerciales y allí también estuvo nuestro equipo de Telearuba, encabezado por nuestro colega de Telenoticia, Andrew Froulek, en donde gracias al apoyo incondicional de Noticias Caracol y todo el equipo técnico logramos tener tremenda cobertura. Recientemente se llevó a cabo la misión comercial en Bogotá, en la capital de Colombia, que organizó el gobierno de Aruba para los comerciantes locales que tienen la intención de crear acuerdos y lazos con Colombia. Durante esta misión hubo mucha información importante para Aruba, que gracias al equipo desplegado por nuestro canal aliado Caracol TV, logramos cubrir todos los pormenores de esta agenda. Nuestro colega de Telenoticia, Andrew Froulek, tuvo la oportunidad de experimentar no solo el apoyo técnico brindado por el equipo de Noticias Caracol, sino también conocer las instalaciones del canal. En verdad estuvimos ahí en Bogotá, Colombia, para el Trade Mission, misión comercial, y era una experiencia grande, conjuntamente con el gobierno de Aruba, Ministerio de Economía, pero más que uno era la oportunidad para trabajar de cerca con Caracol. Ellos estuvieron muy profesional en forma de ayudar nosotros como aliados. Y cuando estuvimos ahí, tuve el contacto con Juan Carlos y también Erika, que me ayudaron muy bien como ayudante para que pudiera hacer el trabajo para nosotros de Telearuba, porque era muy importante para traer la información a nuestro país. Y estoy muy agradecido porque ellos me ayudaron así de bueno y también tuve chance de ver lo que era el estudio, el edificio y de experiencia aquí en Telearuba y ver algo así de grande es magno. Un trabajo en conjunto que demuestra los lazos de hermandad, de solidaridad y de progreso mutuo, que es la base de la Alianza Informativa Latinoamericana. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de la más reciente campaña de CMB.
Take Off y Cashback con tu auto nuevo podrán aplicar hoy mismo al préstamo para el vehículo y recibir 1% de cashback, dinero de vuelta, al valor de su vehículo nuevo y al momento en que firma el contrato. Además, también recibirá la posibilidad de tener el 10% de cashback sobre el valor de su auto nuevo y también 10 gift cards avaluados en 500 florines cada uno en The Movies at Gloria. Podrán aplicar hoy mismo a través de www.iamigo.com/carloan campaign y de esta forma participar en esta tremenda campaña de CMB. Y a esta hora llega nuestra sección de las más virales y les presento una nueva atracción que se une al SeaWorld, al mundo acuático de este parque temático allí en Orlando. Pues les hablo de una montaña rusa, pero que ahora viene en forma de surf. En el parque SeaWorld de Orlando, Florida, abrió este sábado al público Pepper Line. Es la primera montaña rusa de surf del mundo porque el recorrido se hace de pie y sobre una superficie que imita una tabla de surf. Los que se atreven a la experiencia que propone, con una caída máxima de 33.5 metros a una velocidad de 96.5 kilómetros por hora, van sobre esta tabla sostenido por unas estructuras dinámicas que permiten sentir cada inclinación y cada curva, como si cabalgaran sobre las olas. Así reza la publicidad de la nueva atracción de SeaWorld, cuyo recorrido es de 900 metros y fue diseñada y construida por una empresa B&M. SeaWorld Orlando, situado en el condado de Orlando, es un parque temático y a la vez un zoológico de animales marinos inaugurado en 1973. Y vean lo que le pasó a esta joven inexperta que compró la motocicleta de sus sueños. Sin embargo, 5 segundos después, ella la estrelló. Un curioso video ronda en redes sociales en el cual se evidencia como una mujer que recién había adquirido su moto nueva la estrella. Todo parece indicar que la situación se dio por la falta de experiencia de ella. El metraje en mención cuenta y también muestra la cara de felicidad de la propietaria cuando adquiere su vehículo. Cuando decide arrancar, parece verse sorprendida por la fuerza y en primer momento golpea el andén, aunque sigue su camino. Metros más adelante pierde definitivamente el control y la moto nueva termina en el suelo. La conductora allí no tiene experiencia frente al volante y queda tendida en la vía. Varias personas registraban el momento de la alegría y también intervinieron al ver la situación. Los comentarios en redes le recalcan a la mujer que debió haber esperado a tener más experiencia para ese primer encuentro con su moto. Otros también destacan que ese mismo accidente pudo tener consecuencias peores de haberse presentado en una vía mucho más concurrida. Y los dejo con esta gran invitación porque mañana finaliza la gran campaña que tuvimos de Procter & Gamble Perfect Wash, así que les hacemos una gran invitación para que no se queden por fuera, participen y ganen tremendos premios. Un curioso video ronda en redes sociales en el cual se evidencia como una mujer que recién había adquirido su moto nueva la estrella. Todo parece indicar que la situación se dio por la falta de experiencia de ella. El metraje en mención cuenta y también muestra la cara de felicidad de la propietaria cuando adquiere su vehículo. Cuando decide arrancar, parece verse sorprendida por la fuerza y en primer momento golpea el andén, aunque sigue su camino. Metros más adelante pierde definitivamente el control y la moto nueva termina en el suelo. La conductora allí no tiene experiencia frente al volante y queda tendida en la vía. Varias personas registraban el momento de la alegría y también intervinieron al ver la situación. Los comentarios en redes le recalcan a la mujer que debió haber esperado a tener más experiencia para ese primer encuentro con su moto. Otros también destacan que ese mismo accidente pudo tener consecuencias peores de haberse presentado en una vía mucho más concurrida. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, les agradecemos como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales estamos en Facebook como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en Telaruba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.